Indonesia, 1965 a 66. La mañana del 5 de octubre de 1965, en Indonesia, el Partido Comunista de Indonesia, conocido como el PKI, se convirtió en el blanco de lo que sería uno de los peores asesinatos en masa del siglo XX. Entre octubre de 1965 y marzo de 1966, en algún lugar entre 500.000 y 1 millón de personas fueron sistemáticamente asesinadas. Las víctimas eran supuestos comunistas, sus familias, miembros de organizaciones asociadas, chinos indonesios étnicos, minorías religiosas y cualquiera que el ejército indonesio, bajo el mando del general Suharto, considerara una amenaza. Las mujeres y los niños constituyeron una parte significativa de los fallecidos. Los métodos fueron brutales: fusilamientos, apuñalamientos, destripamientos, empalamientos y decapitaciones con espadas. En Java y Bali, los ríos bajaban rojos de sangre y los cadáveres se amontonaban sin cesar. El hedor fue tan insoportable que las autoridades sanitarias se quejaron por la crisis de salubridad. Documentos desclasificados revelan ahora el papel de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en Yakarta proporcionó al ejército listas detalladas con 5.000 nombres de líderes del PKI. El oficial Robert J. Martens admitió públicamente en 1990 que él mismo dirigió la creación de estas listas de ejecución para los militares indonesios. Afirmó que la embajada aprobó la medida y las listas se entregaron directamente a los escuadrones de la muerte locales. Un informe de la CIA de 1968 citó estas matanzas como las peores del siglo XX, junto a las purgas soviéticas, los crímenes nazis o la era maoísta. Pero en 2017, archivos desclasificados revelaron que Estados Unidos conocía los asesinatos desde el principio y, según un documento, los celebraban. Los Estados Unidos alcanzaron finalmente su principal objetivo en la Guerra Fría: la eliminación total del Partido Comunista Indonesio e instaurar una dictadura militar pro-occidental. Suharto gobernaría Indonesia 32 años con apoyo de EU, pese a los ríos de sangre de su régimen. Guatemala, 1954 a 1996. En 1951, Jacobo Arbenz lanzó una reforma agraria que repartía tierras ociosas a campesinos pobres. Para 1954, más de 1.400.000 acres de tierra se habían entregado a unas 500.000 personas, la mayoría indígenas mayas. La United Fruit Company, que poseía 550.000 acres de tierra casi sin cultivar en Guatemala, perdió más de 400.000 acres en esta redistribución. Los beneficios de la empresa se resintieron e inició una intensa campaña de presión en Washington. La administración Eisenhower, que incluía al secretario de Estado John Foster Dulles y al director de la CIA Allen Dulles, ambos con vínculos financieros directos con United Fruit, aprobó una operación secreta de la CIA, llamada PB Success, para derrocar al gobierno guatemalteco. El 18 de junio de 1954, rebeldes de la CIA liderados por Carlos Castillo Armas invadieron el país desde Honduras. La CIA había entrenado a la fuerza de 480 hombres, les suministró bombarderos, llevó a cabo una enorme campaña de guerra psicológica mediante una emisora de radio llamada Voz de la Liberación, que emitía desde Miami, y lanzó panfletos pidiendo al pueblo que resistiera al comunismo. Militarmente, la invasión fue un fracaso. Pero el terror psicológico surtió efecto. Los bombardeos aéreos y la propaganda radiofónica convencieron a la población de la inminencia de una invasión masiva. El presidente Arbenz, al verse completamente sin apoyo militar, se vio forzado a dimitir el 27 de junio de 1954. Tras el golpe de Estado, el nuevo gobierno de Castillo Armas llevó a cabo la ejecución de miles de seguidores de Arbenz. La CIA se encargó de preparar listas de ejecución y manuales de asesinato detallados, incluso antes de que se produjera el golpe de Estado. Aquellas muertes, sin embargo, continuaron mucho después de 1954, desembocando en una cruenta guerra civil de 42 años entre las guerrillas y los regímenes apoyados por los Estados Unidos. El gobierno guatemalteco, brutal y paranoico,
cometió un genocidio documentado contra la población indígena maya. Al terminar el conflicto en 1996, 200.000 personas habían sido asesinadas o desaparecidas. Archivos de Estados Unidos confirman que el ejército guatemalteco causó el 93% de las masacres. Los militares arrasaron pueblos sistemáticamente. La guerra psicológica de la CIA en 1954 originó décadas de terror estatal. Irak, 1963. En febrero, un golpe militar, con apoyo de la inteligencia estadounidense, derrocó al gobierno y ejecutó al presidente Abdul Karim Qasim. Documentos desclasificados de la CIA muestran que la agencia facilitó a los oficiales del partido Baas los nombres de los miembros del Partido Comunista Iraquí. Tras el golpe, el nuevo gobierno baasista inició una purga sistemática. Comunistas, sospechosos de serlo y cualquiera relacionado con el gobierno anterior fueron arrestados, interrogados y ejecutados. Justo después del golpe, las estimaciones sugieren que entre 1.500 y 5.000 supuestos comunistas fueron asesinados. La tortura era algo habitual. La CIA había logrado otra victoria en la Guerra Fría, la instauración de un gobierno militar anticomunista. El partido Baas engendraría más tarde a Saddam Hussein, pero en 1963, desde la perspectiva estadounidense, la sustitución de un gobierno nacionalista por uno anticomunista se consideró un éxito. Chile, 1973. Salvador Allende fue elegido presidente de Chile en 1970, lo que lo convirtió en el primer marxista en ser elegido democráticamente como jefe de una gran nación latinoamericana. La administración Nixon, a través de la CIA, trabajó durante 3 años para desestabilizar su gobierno. La agencia financió huelgas, apoyó a partidos de la oposición, realizó una campaña de propaganda masiva y mantuvo vínculos con oficiales militares chilenos que planeaban un golpe. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet lideró al ejército en un violento derrocamiento del gobierno de Allende. Bombardearon el Palacio Presidencial y Allende murió allí. Su muerte aún es objeto de disputa. Archivos de 2023 revelan que Nixon y Kissinger conocían el golpe y aprobaron los planes militares. En los meses posteriores al golpe, decenas de miles de chilenos fueron arrestados. Más de 40.000 personas fueron finalmente torturadas. Durante los 17 años de dictadura de Pinochet, entre 3.216 y 3.965 personas fueron asesinadas o desaparecidas en los primeros años del régimen. El golpe marcó el inicio de la Operación Cóndor, una campaña coordinada de terror por toda Sudamérica que mataría a decenas de miles más. El apoyo de los Estados Unidos a Pinochet continuó durante todo su mandato, a pesar de las torturas y los asesinatos generalizados. Operación Cóndor 1975 a 83. La Operación Cóndor fue una campaña de represión política coordinada formalmente que involucró a las dictaduras militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la participación posterior de Bolivia. La CIA proporcionó financiación, coordinación de inteligencia y entrenamiento. A partir de noviembre de 1975, oficiales de inteligencia militar de estos países se reunieron regularmente para coordinar el secuestro, tortura, desaparición y asesinato de oponentes políticos a través de las fronteras. Aquella compleja operación clandestina estaba organizada mediante nombres en clave y poseía su propia red privada de comunicaciones. Los archivos de la CIA demuestran hoy que las agencias estadounidenses conocían íntimamente cada paso de la Operación Cóndor y la vigilaron de cerca. El gobierno de los Estados Unidos incluso proporcionó infraestructura avanzada en el Canal de Panamá para que las naciones del Cono Sur pudiesen coordinar sus operativos militares. Los altos funcionarios sabían absolutamente todo y apenas pusieron objeciones al respecto. En 1976, Schlaudemann expresó al secretario Kissinger que los crímenes dañarían la reputación internacional de esos países, no que los asesinatos en sí fuesen inmorales. El número exacto de asesinados directamente por la Operación Cóndor sigue en disputa debido a su naturaleza clandestina.
pero estimaciones conservadoras sugieren al menos 402 víctimas identificadas en operaciones directas de Cóndor, y algunos investigadores calculan cientos o miles más en todo el Cono Sur. En términos más generales, la Operación Cóndor contribuyó a unas 50.000 muertes, 30.000 desapariciones y al encarcelamiento de 400.000 personas. Entre las víctimas había líderes sindicales, estudiantes, sacerdotes, profesores y cualquier sospechoso de simpatizar con la izquierda. Muchos fueron desaparecidos, secuestrados por la policía secreta, torturados y asesinados, y sus cuerpos fueron arrojados en tumbas sin nombre o desde aviones sobre el océano en lo que se conoció como los vuelos de la muerte. Opositores uruguayos y chilenos fueron asesinados en Argentina. Los exiliados fueron perseguidos y eliminados por toda la región. La coordinación hizo casi imposible el escape de las víctimas. La Guerra Sucia en Argentina ocurrió entre 1976 y 1983. El 24 de marzo de 1976, Jorge Rafael Videla tomó el poder, dando comienzo a la Guerra Sucia. Los documentos prueban que los Estados Unidos conocían y apoyaron plenamente aquel golpe. La Junta Militar Argentina se propuso eliminar a cualquier movimiento de izquierda utilizando cualquier medio necesario. A esto le siguió una campaña masiva de secuestros, torturas y ejecuciones sumarias. Entre 1976 y 1983, se calcula que hasta 30.000 argentinos desaparecieron o perdieron la vida. El gobierno operaba una red de más de 500 centros clandestinos de detención, donde los presos políticos eran retenidos, interrogados bajo tortura y asesinados. Los métodos eran atroces. Los prisioneros sufrían palizas, descargas eléctricas, mutilaciones y violaciones, siendo obligados a ver torturar a sus familiares. Muchas víctimas simplemente se desvanecieron, desaparecidas por el Estado. Las Madres de la Plaza de Mayo, un grupo de mujeres cuyos hijos habían sido secuestrados y asesinados, comenzaron a reunirse cada jueves frente al Palacio Presidencial para exigir respuestas sobre el destino de sus hijos. Estados Unidos mantuvo lazos diplomáticos y ayuda militar con la Junta. Los archivos muestran que Washington conocía las torturas y muertes, pero no se opuso. La Junta se coordinó con otros participantes de la Operación Cóndor para secuestrar a oponentes políticos que habían huido a otros países y devolverlos a Argentina para su ejecución. Honduras, Batallón 316. 1979 to 1988. En la nación centroamericana de Honduras, la CIA entrenó y apoyó a un escuadrón de la muerte militar conocido como Batallón 316, que operó de 1979 a 1988. El Batallón 316 hizo desaparecer al menos a 184 personas, aunque la cifra real podría ser significativamente mayor. El escuadrón llegaba en vehículos sin matrícula, secuestraba a supuestos izquierdistas de sus hogares o lugares de trabajo, los llevaba a centros clandestinos de detención, los torturaba y los ejecutaba. Los cuerpos a menudo se dejaban en zonas remotas o se tiraban en fosas comunes. Documentos desclasificados y testimonios de antiguos miembros del Batallón 316 revelan que la CIA proporcionó entrenamiento en tortura al escuadrón. Las víctimas sufrieron descargas eléctricas, ahogamientos y violencia sexual. Muchos nunca aparecieron. La operación se coordinó con la embajada y asesores de los Estados Unidos. Honduras sirvió de base contra Nicaragua con apoyo de Estados Unidos, mientras el Batallón 316 eliminaba a cualquier sospechoso de simpatizar con el sandinismo. La Guerra de los Contras, Nicaragua, 1980 a 1990. La CIA organizó, armó, entrenó y supervisó directamente a un grupo rebelde llamado Los Contras para hacer la guerra contra el gobierno sandinista de Nicaragua. El conflicto duró 10 años y resultó en aproximadamente 22.495 muertes, con un estimado de 10.473 víctimas civiles. Los Contras atacaron pueblos, asesinaron a civiles y atacaron centros de salud, escuelas y otras infraestructuras civiles. Documentos desclasificados de la CIA muestran que la agencia produjo manuales de tortura y asesinato para que los usaran los Contras. La CIA violó la Orden Ejecutiva 12.333, que prohibía a EE.UU el asesinato, manteniendo sus agentes el control directo de la Contra.
El Congreso cortó la financiación a la contra, pero la administración Reagan, empeñada en el apoyo, eludió la prohibición desviando fondos por vías privadas y otros países. Para 1990, con el fin de la guerra, la economía nicaragüense estaba devastada y miles de familias arruinadas. Filipinas, dictadura de Marcos, 1972 a 1986. El presidente Ferdinand Marcos impuso la ley marcial en Filipinas el 21 de septiembre de 1972. Documentos desclasificados muestran que el gobierno de Estados Unidos tuvo aviso previo de la declaración de la ley marcial y no hizo nada para evitarlo. En cambio, Estados Unidos aumentó la ayuda militar a Marcos, viéndolo como un baluarte anticomunista en Asia. Estados Unidos mantuvo importantes bases militares en Filipinas y dependía del apoyo filipino para las operaciones de la Guerra Fría en la región. Con Marcos, los militares y la policía secreta violaron sistemáticamente los derechos humanos. Hubo unas 3.257 ejecuciones extrajudiciales. Se registraron 35.000 torturados, 737 desaparecidos y 70.000 presos. El ejército filipino empleó un método de asesinato conocido como salvaging, el secuestro, la tortura y la ejecución de presuntos comunistas, seguidos de la eliminación del cadáver. Unidades militares llegaban por la noche, se llevaban a presuntos opositores y nunca se les volvía a ver. Familias enteras desaparecieron. Las víctimas incluyeron organizadores sindicales, estudiantes, sacerdotes, periodistas y campesinos sospechosos de simpatizar con movimientos de izquierda. A pesar de la amplia documentación de estos abusos por parte de organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos continuó con el apoyo militar a Marcos durante sus 14 años de dictadura. Asesores militares estadounidenses estaban presentes en Filipinas y proporcionaron entrenamiento en contrainsurgencia. Los Estados Unidos establecieron una estrecha relación con Marcos, priorizando la estrategia de la Guerra Fría sobre los derechos humanos. Y todo esto ocurría en Timor Oriental. En 1974, Portugal inició su retirada de Timor Oriental. El 7 de diciembre de 1975, Indonesia invadió Timor Oriental con tácita aprobación de EE-UU. Ford y Kissinger se reunieron con Suharto justo antes de la invasión y dieron su aprobación. Estados Unidos quería evitar que Timor Oriental fuera un estado comunista independiente. La invasión y ocupación indonesia de Timor Oriental duró 24 años y resultó en la muerte de entre 100.000 y 308.000 personas, aproximadamente un tercio de la población de Timor Oriental. Los asesinatos fueron sistemáticos y brutales. Se masacraron aldeas enteras. Se violó a mujeres. Se mató a niños. Los Estados Unidos proporcionaron el 90% de todas las armas y los aviones de combate que se utilizaron activamente en este genocidio. Incluso había asesores de los Estados Unidos entrenando directamente a sus tropas sobre el terreno. Tenían conocimiento pleno de las atrocidades, pero mantuvieron su firme apoyo incondicional a Indonesia. La invasión y ocupación, obra del mismo ejército indonesio responsable de las masacres del 65-66, fue consecuencia directa del apoyo de la CIA al golpe de Suharto 9 años antes. Irán y el golpe de 1953. La CIA derrocó al primer ministro democrático, Mohammad Mossadegh, para defender sus intereses. La operación, llamada Ajax, fue motivada por preocupaciones de la Guerra Fría y el deseo de proteger los intereses petroleros estadounidenses. Agentes de inteligencia estadounidenses trabajaron con la inteligencia británica y monárquicos iraníes para fomentar el malestar civil y finalmente forzar la salida de Mossadegh del poder. El Shah Mohammad Reza Pahlaví fue instaurado como gobernante efectivo de Irán. Para consolidar el poder del Shah, la CIA ayudó a establecer la SAVAK, la policía secreta del Shah. La SAVAK se convirtió en una de las agencias de policía secreta más brutales del mundo. Durante las décadas siguientes, la SAVAK se dedicó a la tortura sistemática, encarcelamientos arbitrarios y el asesinato de oponentes políticos. Miles de iraníes fueron encarcelados en centros de detención de la SAVAK, donde fueron torturados. En 1975, la SAVAK ejecutó a 9 presos políticos en la prisión de Evin. En 1979, la SAVAK ya había torturado a decenas de miles y asesinado a cientos. En los años 80, el gobierno iraní posrevolucionario ejecutó a más de 30.000 presos políticos.
un legado y parte del aparato estatal represivo que la CIA había establecido.